Bueno, Jorge, ¿qué es el Evangelio de Tomás? Porque si hay uno de los llamados apócrifos que hace ruido en comunidades cristianas y en comunidades escépticas, podemos decir, es el Evangelio de Tomás. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Evangelio de Tomás? Bueno, hablamos de una literatura, como estuvimos viendo la clase pasada o el programa anterior, de literatura de origen gnóstica. Hay dos evangelios de Tomás, o sea, hay uno que es de la infancia, que eso no nos interesa en este programa, y el evangelio de Tomás, que se descubrió en Al-Hamadi en el 45, que está fechado en el siglo IV en copto, está, digamos, está traducido al copto. Ese es el que nos interesa porque se remonta a un escrito del siglo II, parecía lo que sucedía con Judas. Este evangelio, al principio, se lo conocía por algunos fragmentos del papiro oxirrinco, y luego, bueno, se descubrió, como también pasó con el evangelio de Judas, que vimos la clase pasada, que ya sabíamos de su existencia por Ireneo de León y Tertuliano, ¿no? Hay una cuestión con este evangelio, que en realidad el género literario de este escrito no sería propiamente un evangelio, lo podríamos situar como un conjunto de dichos o logia. La palabra logia viene de un padre de la iglesia que fue Papías, que nos cuenta la tradición que él dijo que Mateo había sido escrito, bueno, en hebreo, y que más o menos cada uno pudo armarlo a su manera a través de los dichos de Jesús. Entonces, este evangelio se compone de 114 logiones, podríamos decir, o dichos, que no contienen ningún contexto, a diferencia de los evangelios, y esto puede despertar ciertas curiosidades. Por ejemplo, A ver, vos, simplemente para que sí, la gente no, nos entienda, o sea, el documento está redactado de una forma donde solamente se recopila el discurso y se deja a un costado la narrativa histórica. Vos no te vas a encontrar con una narrativa histórica, vos no te vas a encontrar con el desarrollo de el cómo es que Jesús llegó aquí y dijo lo que dijo. Simplemente te vas a encontrar con una recolección de supuestos dichos de Jesús. Es así, ¿verdad? exactamente, gracias por la aclaración, porque por ahí no lo había dejado claro. Y esto es interesante por dos razones. La primera es que se cree que las fuentes que preceden a los evangelios, tanto de Marcos, con que hablemos de Marcos porque sería el primero dentro de por lo menos del consenso de los eruditos del Nuevo Testamento. Esto es importante porque se cree que antes de la composición de los evangelios había una tradición oral que estaba recolectada en dichos, ¿no? Entonces los evangelios luego hacen un proceso de composición y de narración. De ahí también uno puede deducir las diferencias que hay entre los evangelios, ¿no? Las diferencias contextuales, porque los contextos de los evangelios tienen al menos tres dimensiones, digamos, que no coinciden muchas veces en el contexto de los evangelios. Y hay otra fuente, la llamada fuente Q, que vos también la conocés muy bien y que podés hablar de ella, que también son unos dichos de Jesús, que los habría recopilado el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que lo tienen en común, pero que no está en Marcos. Por eso se cree que es una fuente de los dichos de Jesús. Entonces sería como una forma primitiva de dichos orales, de tradición oral, perdón, que luego son recopilados para establecer una narración, y que cada evangelista lo hizo. Entonces, al ser el Evangelio de Tomás una colección de dichos, eso ha llevado a pensar a los eruditos que probablemente el Evangelio de Tomás es muy antiguo, ¿sí? Algunos, la fecha oscila entre el siglo I y el siglo III. Por ejemplo, la erudición norteamericana con el Seminario de Jesús y Crossan, todo eso, lo sitúa dentro del siglo I. Pero el consenso de los eruditos sitúa el Evangelio de Tomás aproximadamente en el año 140, o sea, sería perteneciente al siglo II. Pero la discusión no está cerrada, se sigue hablando sobre ese tema, y están los que lo quieren situar muy antiguo, inclusive más antiguo que los evangelios, y otro en el siglo II, ¿sí? Por ejemplo, hay un hermano que es bastante conocido, creo que se llama Yatensi Bonilla, que es bastante conocido en el mundo evangélico, que está un poquito desprestigiado porque salía, viste, con este predicador David Damon, que después, Uh, bueno,
como salía con él, el hombre este quedó como medio en un segundo plano, como que no se lo toma en serio. Pero una persona sí que ha estudiado mucho, tiene una buena formación. Lo sitúa este evangelio más o menos en el año 50, una cosa así. Me parece medio exagerado, pero en realidad, más o menos en el siglo II lo sitúan casi todos. Y hay información de este evangelio, o este conjunto de dichos de Jesús, por la patrística a partir del siglo III. Pero se sabe que es del siglo II por estos papiros que te decía anteriormente, que eran los de Oxirrinco, que ya tienen, por ejemplo, 17 fragmentos que coinciden con este supuesto evangelio de Tomás de raigambre gnóstica, ¿no? Me gustaría, pese a lo reiterativo, me gustaría por las dudas que alguien que se sume y que vea esta serie por primera vez, me gustaría poder hacer un poquito de hincapié en algo que dijiste al pasar y tiene que ver con el lugar en donde se halló este documento, porque también creo que a la hora de analizar el documento va a ser muy importante el sitio donde se halla, ¿no? El contexto en el que se encuentra, para luego también poder hablar un poco más acerca de la redacción del mismo. Dijiste que fue encontrado en Nag Hammadi, ¿verdad? Exactamente, en 1945 ahí se encontraron 13 códices y creo que si mal no recuerdo en el segundo estaba este evangelio. Nag Y Hammadi, todos ¿qué viene tienen a ser? una parte de Egipto, digamos. Claro, perdón, pero Como, me expresé mal. Digo, ¿junto a qué documentos se encontró este supuesto Evangelio de Tomás? no, en esos 13 códices se encuentra toda una biblioteca gnóstica, Claro. digamos. Estos 13 códices, bueno, cada uno de los códices tiene una propia historia. Y bueno, estos códices vienen a confirmar lo que ya la patrística había dicho con Ireneo, Hipólito Roma, los heresiarcas, sobre todo lo que ellos habían comentado en qué consistía esta escuela, ¿no? Y bueno, acá Claro. se encuentra el Evangelio de la Verdad, de Valentín, eh, y todos los evangelios gnósticos es como que tienen una clasificación. Están los de la infancia, están los de la natividad, hay algunas cartas, algunos apocalipsis, o sea, como hay como de distintos géneros. Los más importantes, o por lo menos los que nosotros vamos a ver aquí, son los que son más cercanos a los canónicos, los que están más cerca de los canónicos. Los que son Claro. muy tardíos, por ahí no nos interesa mucho. Los más El Evangelio de controversiales. Tomás, claro, el Evangelio de Tomás es uno. Y en realidad, viéndolo desde un punto de vista no confesional, este libro, por ejemplo, y acá ya vamos a empezar a poner picante la cosa. Ya va a empezar, las piedras vuelan en... Sí, nos ofrece, quieran o no, se quejen o no los cristianos de esto, nos ofrecen otra visión de Jesús y distinta a la ortodoxia. Y en algún punto este evangelio tiene algunos datos interesantes que no se pueden tomar con fiabilidad histórica ni se les puede dar la misma importancia ni el mismo nivel que a los canónicos, pero como los gnósticos eran un movimiento de una profunda espiritualidad, de una profunda búsqueda de la interioridad, sobre todo en ese dicho de conócete a ti mismo, ¿no? Y de una mística muy profunda, me parece a mí que hoy en día, en estos tiempos donde nos encontramos en una sociedad completamente sacralizada, la mística tiene un cierto sabor, una cierta cuestión interesante para recuperar de alguna manera la espiritualidad. Y estos evangelios, si bien uno está avisado que viene de una secta y todo, hay muchas cosas interesantes que, bueno, vamos a ir viendo. Yo separé algunos logiones por número para Pero, poder ir viendo algunas cosas interesantes. pero en esto que vos dijiste voy a encender la mecha, me parece que la encendiste y quiero centrarme en un punto, ¿no? Dijiste algo que el otro día Javier el Evangelista dijo exactamente lo mismo con respecto al Evangelio de Judas, ¿no? Nos ofrecen otra perspectiva de Jesús. Eh, ¿qué querés decir con este documento que nos ofrece otra perspectiva de Jesús? ¿A qué te referís con eso? Me refiero que ver a Jesús de otra manera, diferente a la ortodoxia, y que nosotros nos podemos acercar a esa visión, ya sabemos que no se corresponde con la realidad, no le doy el mismo carácter de validez que los evangelios,
pero es otra mirada sobre Jesús, quieras o no es Claro, otra mirada. Lo que capaz pasa es que que, el evangelista lo que hizo fue como ponerlo al mismo nivel que los evangelios sinópticos al decir que en realidad el de Judas había quedado afuera por una cuestión hegemónica. Y no, estos quedan afuera porque son herejes, digamos. Pero claro, pero a mí, ¿sabes lo que me pasa? Me hace un poco de sí, ruido cuando decimos otra perspectiva, porque tal y como vos lo mencionás, no está anclado en hechos históricos. De hecho, los gnósticos no tenían el interés de anclar sus documentos, ¿no? Desde lo histórico, ¿no? Desde el hecho. Por ende, a mi perspectiva me suena a, está bien, veo al Cristo histórico, lo veo, pero lo narro desde otra perspectiva, tal y como puede suceder en el caso de la comparación Marcos-Juan. Vemos diferentes perspectivas de distintos autores, pero están ancladas en un mismo hecho histórico que realmente ocurrió. En el caso de los gnósticos, personalmente me hace ruido utilizar la palabra perspectiva porque parece ser que está anclado desde la perspectiva de otra persona, el mismo, que está anclado en un hecho histórico, que al menos recibe el testimonio de una persona que vivenció esas cosas, y evidentemente eso no parece ser la intención de los gnósticos. lo que pasa es que, mira, voy a tener que ponerme picante en esta cuestión, Vamos, contra vos, contra tu pensamiento. pone No, picantón. no todo lo que es histórico, no todo, por el hecho de ser histórico no es que tiene una importancia única, ¿no? O sea, que tenga una perspectiva distinta, quiere decir que el documento se acerca a Jesús, recupera algo de Jesús para ellos, ¿no? En su propia visión, algo distinto de lo que pueden recuperar los evangelios sinópticos. Y en cierto sentido, te voy a nombrar una para que veas que no estoy especulando en la nada. Por ejemplo, Juan. Juan, que es un evangelio más espiritual, que se preocupa por otras cuestiones distintas a los sinópticos, tiene dentro de su contenido lo que se denomina una escatología realizada. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la vida eterna o cuestiones que recibimos de Jesús, las experimentamos en el momento en que recibimos de la gracia de Dios. En cambio, en los evangelios sinópticos, algunas de estas cosas se van a experimentar en el futuro. Entonces, hay un contraste entre escatología realizada y escatología futura. Por ejemplo, a los gnósticos no les interesa, y vamos a ver esto, lo vamos a probar desde los dichos, no les interesa la escatología futura, ¿verdad? Le interesa la escatología realizada, en el sentido de recibirlo del revelador, Claro. lo de la iniciación. Entonces, como que vos podés sacar alguna enseñanza de ahí, sabiendo, digamos, que eso no se corresponde con veracidad histórica ni nada de eso. Pero que sea una perspectiva heterodoxa de los evangelios, no quiere decir que vos no puedas sacar una enseñanza de algo, Bueno, no, ¿entendés? está bien. A El eso me problema refiero yo con otras perspectivas. para no confundir, el problema termina quizás siendo una cuestión semántica simplemente. ¿Por qué digo? Porque ponele, ¿no? Vos me decís recuperar al Jesús, los gnósticos quieren recuperar al Jesús o intentan recuperar al Jesús. Ese recuperar al Jesús me lleva, probablemente, con una mente del siglo XXI, me conduce a la perspectiva histórica. Yo no sé cómo recuperar o no entiendo de qué manera puedo interpretar la palabra recuperar en este contexto sin vincularlo con el hecho histórico. Y los gnósticos no tenían el interés de lo histórico, pese a que en pese a la fabricación de ideas, utilizando evidentemente un personaje histórico, pero hay una fabricación, no hay una perspectiva, me parece, hay una fabricación, porque nada, me hace ruido para hablar de perspectiva, para hablar de recuperar, me parece que necesariamente debemos vincular esto al hecho histórico y los gnósticos no tenían ese interés. No tenían interés en el hecho histórico, pero tenían un interés en lo que podía suscitar la persona de Jesús. Y lo interpretan de otra manera a Jesús. Pero algunas interpretaciones que hacen sobre Jesús están interesantes, por lo menos para tomarla en cuenta, están buenas, qué sé yo. Remiten a una espiritualidad profunda, a una cuestión así, a eso me refiero yo. El hecho de que sea un evangelio gnóstico es como cuando vos, por ejemplo, lees otra literatura, ¿no? No sé, por ejemplo, Mira, lees a Platón, mira, lees a Platón
y encontrás en Platón los trascendentales, por ejemplo, encontrás la verdad, el bien y la belleza. Escúchame, ¿qué tiene que ver Platón con la Biblia? O sea, Platón no tiene nada que ver con la Biblia, pero el bien, la belleza y la verdad te remite a Dios de todas maneras, ¿o no? No, sí, sí, sí. Por Y eso a eso me refiero está yo. bien, por eso te digo, capaz que es una cuestión netamente semántica. En cuanto a la idea, a ver, suponete, ¿no? Si yo te leo el Quijote, probablemente el Quijote, pese a que es ficción, me deje alguna enseñanza. No sé si de índole espiritual, pero alguna enseñanza de vida me va a dejar, pese a que se trate de una ficción. El ruido que me hace es la palabra perspectiva y recuperar porque me vincula necesariamente con el hecho histórico y si la enseñanza que me deja, ya sea el Evangelio de Tomás, el de Judas o el de, o el de quien sea, se basa en declaraciones que el Jesús histórico no hizo, bueno, yo ya ahí ya no puedo hablar de perspectiva, sino es la fabricación. Eso es una neta Bueno, fabricación. A eso ponele, me digo, ponele, capaz que es una cuestión semántica nada más, pero ponele que simplemente la para aclarar. palabra recuperar sea, la retiro. La palabra recuperar por ahí sí es demasiado, porque recuperar sí, considero que está vinculada con la recuperación de la figura histórica y que los evangelios gnósticos no la van a tener, evidentemente. Pero una perspectiva, no me parece que esté mal porque, por ejemplo, un poeta puede tener una perspectiva distinta de Jesús cuando vos lees los evangelios y sacar otras enseñanzas de Jesús que son distintas a las que vos podés sacar quizá de los evangelios. A eso me refiero con otras perspectivas. No es quizá una perspectiva histórica basada en datos concretos, pero quizá de una, no sé, por ejemplo, lo que está en vuestro, el tesoro de vuestro, ¿cómo es el texto ese? Eh, ¿Cuál? ese que dice Jesús, lo que está en vuestro corazón es vuestro tesoro, ¿cómo es? No me Donde ¿Dónde esté está vuestro vuestro? corazón, allí está su tesoro. Claro, algo así. Bueno, esa frase, ¿verdad? Puede venir un poeta y sacarte una riqueza tremenda de esa frase de Jesús y enseñarte algo, y algo espiritual, ¿no? Y con espiritual me refiero a algo para la vida, porque ¿qué? Si no te enseña algo práctico, te enseña algo No, no, espiritual. te entiendo. Un Estoy filósofo te enseña ojo, algo espiritual. te reitero, con la idea estoy de acuerdo, con la idea estoy de acuerdo. No quiero anclar acá que nos estanquemos demasiado, simplemente no estoy de acuerdo con la palabra perspectiva, porque me parece que ahí sí perspectiva nos vincula de alguna manera de forma histórica con el personaje, ¿no? Ahora sí puede el personaje histórico ser reinterpretado a la luz de la filosofía de ciertos grupos y cosas por el estilo, y evidentemente estoy de acuerdo con la idea que estás transmitiendo. Reinterpretación sería la palabra exacta. Sí, 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 puede ser eso. Pero bueno, Pero igual, sí. pero pará, igual, yo como que veo que te cerrás demasiado en la palabra perspectiva, porque vos podés tener una perspectiva falsa de algo. O sea, no necesariamente la perspectiva te tiene que hacer una vinculación Está bien, necesariamente con la pero ortodoxia o algo de eso. la perspectiva depende de un punto de referencia objetivo. Cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de un punto de referencia objetivo que puede ser falsa mi perspectiva o no, pero se admite que hay un punto de referencia objetivo. En cambio, en este caso, me parece que no es aplicable porque es la fabricación, vuelvo a repetir. Pero capaz que redunda simplemente en lo semántico, lo importante es la idea, y en la idea estamos de acuerdo. Sí, lo que pasa que vos me decís eso, pero los evangelios tienen distintas perspectivas de Jesús. Son canónicos, pero tienen distintas A perspectivas. ver, dame un ejemplo de distintas perspectivas en los evangelios. Y te dije hoy, por ejemplo, te puse el ejemplo de Juan, que habla de una escatología realizada, y los evangelios no. Los evangelios ponen el foco en el reino de Dios, en el reino futuro, y en Juan Claro, la vida eterna es ahora, en el presente, y también se proyecta en el futuro. está bien, Pero pero ya sea en Juan o en Marcos o quien sea, o sea, la interpretación teológica que hacen y la postura que los evangelistas adoptan se fundamenta en un hecho histórico, que lo interpretan desde su perspectiva a la verdad teológica subyacente detrás del hecho, pero se fundamentan en un hecho. Entonces, por eso digo que es una pero cuestión de ¿por qué interpretación. reducir toda la historia? Bueno, ¿En pero qué cuando hablamos de un perspectiva personaje. histórica se reduce Juan 1:1? No, bueno, pero es teología que evidentemente se fundamenta en un hecho Yo no estoy histórico. hablando de historia, yo estoy hablando de en general de todo. Puede haber historia, puede haber teología, y hay distintas perspectivas.
y Ok, teológica, está bien, está bien, está bien. histórica. No quiero que nos centremos acá. Simplemente a mí me parece que hay ciertos temas que entiendo lo que vos decís y reitero, estoy de acuerdo con la idea. Simplemente las palabras que utilizamos a veces pueden llegar a confundir, dado las diversas ideas que andan dando vuelta por redes sociales, ¿no? Como por dar un ejemplo, lo que veíamos el otro día de Javier el Evangelista, ¿no? A mí me parece Claro. bueno, nada, tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto, pero nada más, pero en la idea estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, entonces voy a redefinir otra vez lo que había dicho para no generar ninguna confusión. Ok. Los gnósticos reinterpretan la figura de Jesús. Y en esa reinterpretación hay algunas cosas que parecen interesantes porque remiten a una espiritualidad interior, que era como lo que te decía anteriormente. Bueno, si querés, ahora vamos a ver un poquito, así la gente se pone en contacto con el documento, ¿querés? Me encanta la idea. Bueno, porque eso está bueno de estos programas de poder, digamos, leer un poquito también el documento, ¿no? Bueno, me remito a vos en el Evangelio de Judas, vos te acordaste de este Evangelio, en todos los evangelios gnósticos parece que quieren empezar de esta manera, hablando de la hermeneia, ¿no? De la interpretación de estos dichos. El que interpreta bien no gustará la muerte, ¿no? Ahí como que se presenta la escuela gnóstica como un pensamiento elitista. Bueno, de ahí vamos al Logión 3 que dice, ¿no? Jesús dijo, mirad, el reino está en el cielo. Perdón, Jesús dijo, si os dicen vuestros guías, los guías, los contrarios a los gnósticos son los psíquicos, como para que vayamos haciendo una idea, que se contraponen a los espirituales, a los neumas. Si os dicen vuestros guías, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿Cierto? Aquí lo que podemos ver es que el gnóstico practica una mística, dicen los especialistas, como de introversión, que consiste en el rechazo de la vida social y de la vida exterior para priorizar una vida espiritual y un conocimiento que los demás no pueden tener, ¿no? Entonces, aquí se manifiesta realmente en toda su plenitud lo que es la escuela gnóstica, ¿no? Y Sí. en Logión 6, por ejemplo, vos también interrumpime si querés enfatizar No, algo. no, estoy escuchando. Tengo que ser honesto, no le pegué una revisada, una leída al Evangelio de Tomás. Lo leí en varias oportunidades. Sí recuerdo alguna que otra cosa que me había hecho ruido. Recuerdo, pero seguramente más adelante lo vas a mencionar, ¿no? Como eso de la mujer debe convertirse en hombre y cosas por el estilo, Ah, ¿no? sí, Bien sí, 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 sí. llamativas, pero no lo tengo fresco en la mente a este documento, tengo que ser honesto. Bueno, vamos a Logión 6, entonces, que ahí podemos sacar algo, y se le preguntaron sus discípulos diciéndole, ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué modo hemos de orar? ¿Daremos limosna? ¿Y qué hemos de observar? En cuestión de alimentos, Jesús dijo, no mintáis y no hagáis lo que detestáis, pues todo queda descubierto ante el cielo, porque no hay nada oculto que no sea revelado, y no hay nada velado que se mantenga sin ser descubierto. Aquí lo que sacamos es que del Logión 6 es que en realidad todo lo que tiene que ver con el ayuno o con el orar y que pueden responder, digamos, a autoridades eclesiásticas, o sea, a alguien exterior que de alguna Mm. manera lo prescriba para la espiritualidad cristiana y ortodoxa, que eso no tiene sentido, digamos, que no hay que seguir eso. Porque en realidad el gnóstico no necesita de nada exterior, necesita que el mismo revelador le dé ese conocimiento que él necesita fundamentalmente para conocerse a sí mismo. Bueno, ve, esa idea de conocerse a sí mismo es importante, inclusive fuera de los gnósticos, ¿o no? Cualquier parecido con la realidad desde los púlpitos evangélicos es pura coincidencia, ¿no? De hecho, en los gnósticos encontramos muchas ideas que hoy se han vuelto populares en iglesias evangélicas, ¿no? Y justamente una de ellas es esto que vos estás señalando ahora. Hay mucho gnosticismo en la iglesia evangélica, ¿sabes cuándo? Cuando el pastor o el profeta tiene una revelación que todos los demás no pueden tener. Esa es una forma de gnosticismo encubierto.
Sí, sí, Y sí, está sí. bueno también decirlo porque para que las personas sepan eso, ¿no? De hecho, yo, recuerden, yo era profeta y una de las cosas que uno predicaba y que creía y que se promovían en estos círculos era que el objetivo de Dios era que vos aumentes en revelación y a medida que tengas mayor revelación, mayor madurez espiritual ibas a tener de tal forma que tu espíritu se iba a liberar y cosas por el estilo. Muy, muy, muy gnóstico, papá. Yo era un gnóstico, loco. Yo soy descendiente sanguíneo del que escribió el Evangelio de Judas. Sí, la verdad que es cierto, ¿no? Mucho gnosticismo ahí en las iglesias, sin darse cuenta. Mal. Y también esa idea, ¿viste? De renegar, esa antropología de renegar sobre el cuerpo, ¿viste? Totalmente. Como que el cuerpo no importa, esa es una idea gnóstica también. En el momento que vos decís mi cuerpo, es como que te separás de tu cuerpo, ¿viste? Vos decís yo Sí, tengo un cuerpo, y en realidad es yo soy cuerpo. totalmente, totalmente. Es más, el cuerpo para muchos cristianos representa un obstáculo para el desarrollo de la vida espiritual. Es Exacto, como que interesante, está bueno. el cuerpo se presenta como el gran enemigo a vencer. El cuerpo termina siendo eso que utiliza, instrumento de Satanás, fácil de manipular por demonios y cosas por el estilo, y es como que yo batallo contra mi cuerpo, ¿no? Terrible. Yo creo que esto se ha vuelto popular porque el cristianismo de hoy, dentro de algunas iglesias evangélicas, lamentablemente están empezando a ser mayoría, desconocen entre otras cosas, de qué se trataba justamente este movimiento herético, ¿no? Exacto. Bueno, voy a ir saltando algunos, voy a ir directamente a los que son más interesantes para no hacer tampoco extenderme tanto. Pero, por ejemplo, es llamativo que en el Logión número 12 se habla de Jesús, del hermano de Jesús, de Santiago, y resulta que yéndome a esa eso me llevó a otra fuente que es Hipólito de Roma, y se tenía una idea del hermano de Jesús como una persona muy importante. O fíjate que dice, en Logión 12 dice, los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que tú nos dejarás. ¿Quién es el que será grande sobre nosotros? Jesús le dijo, donde quiera hayáis ido, os dirigiréis a Santiago el justo, por quien fueron muchos, perdón, por quien fueron hechos el cielo y la tierra. Claro. Y vos fíjate que Santiago no pertenecía al grupo de los 12. Otra vez esa idea de andar buscando lo periférico, los gnósticos, ¿no? Sí, yo soy de Aunque los fue que. muy importante el hermano del Señor, ¿no? Sí, yo soy de los que cree que Santiago el Justo sí perteneció al grupo de los 12. Yo creo que era Santiago el menor. Pero es muy cierto lo que vos decís. Y de hecho, o sea, se basan en algo que. En la fama, en la popularidad de este sujeto, ¿no? Es muy cierto lo que estás mencionando, sí. En el caso, vos sabés que Tomás el Dídimo, que el que se hace referencia a este evangelio, es Tomás el mellizo, sería, ¿no? Sí. En el Logión 13 dice, Jesús dijo a sus discípulos, hacedme una comparación y decidme, ¿a quién me asemejo? Dice Jesús, ¿no? Simón Pedro le dijo, te asemejas a un ángel. Mateo le dijo, te asemejas a un filósofo, a un sabio. Y Tomás le dijo, maestro, mi boca no será capaz en absoluto de que yo diga a quién te asemejas. Jesús dijo, yo no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has embriagado del pozo que bulle, que yo mismo he excavado. Y lo tomó, se separó y le dijo tres palabras. Cuando Tomás volvió a sus compañeros, preguntaron, ¿qué te ha dicho Jesús? Tomás le dijo, si yo dijera una de las palabras que me ha dicho, cogeríais piedras para arrojarlas contra mí y saldría fuego de las piedras que se os consumaría. Ahí lo que ocurre con Tomás, que se convierte en el maestro gnóstico porque se hace uno con Jesús. Ah, mirá. Esa idea de lo que sale de mi boca, hay una referencia a la Eucaristía, pero no como el que bebe mi sangre, sino el que es aspirado por la boca, ¿no? Mirá, Como mirá. que No, no lo había visto eso. recibe como el influjo divino y se hace uno con Jesús porque es el mellizo. Mirá qué interesante. No lo había visto así. No le interesa al gnóstico, también dice el Logión 14, no voy a analizar tampoco tanto, pero vamos un poquito. Jesús le dijo, si ayunáis, os engendraréis pecados, Mm. y si rezáis, seréis condenados, y si dais limosna, haréis mal a vuestros espíritus. Y eso quiere decir que al gnóstico tampoco le hacen falta ni plegarias, ni acciones de gracia,
como a los psíquicos, que son los que sí lo hacen, que somos nosotros, digamos, Claro, los del vulgo, los terrenales. Ellos no necesitan nada de eso. es cierto. Hay un dicho de la tradición oral que se remiten a la escritura de Pablo. En el versículo 17 dice, Jesús dijo, os daré lo que ojo no ha visto y lo que oído no ha escuchado y lo que mano no ha tocado ni ha subido a corazón de hombre. ¿Viste que eso lo dice Pablo en Lo que 2 ojo no Corintios vio ni oído 2:9? yo. Sí, sí, sí. Eso está tomado de una tradición que no está en el Antiguo Testamento, ¿viste? Y Pablo lo cita como escritura eso. Sí. Eso está... De hecho, hoy chusmeando un poquito algunas cosas, encontré mucho material de Craig Bloomberg, no, Craig Evans, ¿viste? Acerca Sí, del Evangelio de Tomás. Craig Evans, crack, grosso. es Jesús deformado. No, lo encontré en entrevistas, no en algo escrito por él, ¿viste? En diversas Ah, entrevistas que están escritas. Y hablaba justamente acerca de eso, ¿no? Y cómo estas citas que vos mencionás, y que no es una al pasar, sino que son varias, Craig Evans lo que dice es que son estas una de las razones por las cuales hay buenas razones para entender de que la redacción del Evangelio de Tomás, el documento original, tuvo que haber sido a partir de la segunda mitad del siglo II, dado que más del 50% de lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento es citado en ciertas porciones, ¿no? Y dice que recién para esa época es cuando estos documentos pudieron haber alcanzado amplia popularidad entre los cristianos. Por ende, estas múltiples referencias, alusiones o citas que se pueden encontrar en el Evangelio de Tomás demuestran que no es un documento tan temprano como algunos proponen. Vos decías el Seminario de Jesús, ¿no? O John Dominic Crossan, bueno, incluido en eso, que muchas veces lo sitúan en la década del 50, 60, 70. Bueno, Craig Evans dice, una de las razones, solo una de las razones es justamente esto, las múltiples citas, alusiones y referencias que hay a más del 50% del Nuevo Testamento. Esto solamente podría darse a partir de mediados del siglo II. De hecho, en los Padres Apostólicos nosotros no encontramos tantas referencias al Nuevo Testamento como si la encontramos en el Evangelio de Tomás. sí, evidentemente este evangelio depende de Mateo y Lucas, porque de Marcos nada, digamos, casi nada, de Marcos no hay nada, pero de Mateo y Lucas mucho, muchísimo. Nada más que le da otro giro a las palabras, ¿no? Claro. Aparece en el Logión 22 algo que es interesante, capaz que alguna vez lo escuchaste, lo leo y después lo hablamos. Y Jesús les dijo, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino en uno, solo al fin de que lo masculino no sea masculino ni lo femenino sea femenino, cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Hay como una idea de lo uno que en algún momento se desdobla. Y eso que se desdobla es lo femenino y lo masculino, ¿no es cierto? Pero lo masculino, de alguna manera representa lo bueno y se acerca a lo uno, y lo femenino no. Y de ahí está el último logión que vos decís, el 114. En realidad, María se debe hacer varón justamente porque se presupone que ser varón es estar en lo uno y no en lo malo que sería en lo femenino. Quiero mencionar algo y después quiero pedirte ahí que si me podés explicar un poquito más eso, porque eso es algo que realmente no soy capaz de entender todavía muy bien, eso lo del uno, ¿no? Pero qué llamativo que es y muestra la ignorancia que hay, ¿no? He visto muchas personas, por lo general progresistas, por lo general personas a favor de corrientes como el feminismo, feministas y cosas por el estilo, que para atacar al cristianismo o a una institución cristiana como puede llegar a ser el catolicismo, muchas veces sueltan el arsenal de objeciones ridículas que tienen bajo la manga, y una de ellas suele ser el tema de los evangelios, ¿no? De manera
¿cómo decirlo? Arbitraria, proponen, han seleccionado estos evangelios para simplemente alcanzar los objetivos personales de la institución y cosas por el estilo, y han descartado este otro grupo porque, bueno, se les regaló, se les plació la gana, ¿no? Ahora, qué llamativo que es si supieran al menos qué es lo que dicen estos documentos, porque estos documentos, que parecen muchas veces los progres defender, son aquellos que parecen estar más en contra de sus causas. Por dar un ejemplo es esto, ¿no? Este tipo de documento gnóstico parece ver con muy malos ojos a la mujer, todavía y tratarla de una forma culturalmente aún más despectiva de lo que pueden llegar a encontrar en los documentos canónicos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, imagínate semejante idea, ¿no? Como la mujer requiere hacerse hombre como para poder aspirar a... la verdad es que esto demuestra la ignorancia que hay por parte de estos círculos, ¿no? De todas maneras, la explicación, digamos, no sería como sexista. No, La claro, claro, explicación, claro. pero igual, digamos, tampoco se entiende eso como para... Tampoco yo lo tomaría como ejemplo de feminismo, digamos, sería ridículo, ¿no? Totalmente. Me preguntabas esto de lo uno. En realidad, el gnóstico cree que ese Dios trascendente que fue emanando, que fue tirando emanaciones, es como que ocurre un quiebre porque se piensa a sí mismo. Cuando se piensa a sí mismo, cuando vos, por ejemplo, te pensás a sí mismo, como que te desdoblás, ¿verdad? Entonces, la recuperación, lo que quiere hacer el gnóstico es, de alguna manera, lo digo así, como fusionarse en una especie de todo y volver a lo uno. ¿Es un Pero tipo panteísmo? es un panenteísmo. Listo. Y ahora te lo voy a demostrar con un logión, justamente porque eso también te lo quería mostrar. A ver dónde está ese, ya te lo muestro. Tranqui, tranqui. Un abrazo para toda la gente que está conectada. Ahí voy a estar posteando ya mismo el canal de Cultura Teológica para que vayan, se suscriban al canal de Jorge Carrillo, el canal de YouTube de Jorge Carrillo, y lo sigan y puedan estar pendientes de todo el contenido que él va subiendo a su canal constantemente. También para la gente de YouTube que vea este video grabado, van a encontrar el canal, el enlace al canal de Jorge Carrillo en la descripción de este video, como así también en el comentario fijado. Te me fuiste, Jorge. Sí, dame un segundito que Sí, justo tuve que ver por dónde yo favor, estaba. todo. Bueno, muchas gracias a la No, gente ahí estamos, que chavo. nos está acompañando. Sí, Eh, Quería leer tu logión que es interesante, que el 55 dice, Jesús dijo, el que no odia a su padre y a su madre no podrá ser mi discípulo, y el que no odia a sus hermanos y a sus hermanos y no cargue su cruz como yo, no será digno de mí. Ahí el padre, la madre representa la carne. ¿Entendés? Por eso que estos escritos como hay que tener cuidado con interpretarlo literal porque hay que ir por otro lado con esto, digamos. La carne representa todo eso, la importancia en el padre, en la madre. Lo que importa es el espíritu y por eso tiene que ser rechazado. Eh, interesante. O sea, y eso, mira, la carne está vinculado al plano físico que se veía con malos ojos. exactamente. Entonces, Perfecto. y no Entonces, tiene el significado que tienen los evangelios eso. acá hay una enemistad latente desde la perspectiva gnóstica y es lo físico versus lo espiritual, que se desprende de Exactamente. alguna manera con ideas platónicas, ¿no? Donde el cuerpo viene a ser esa especie de cárcel. Entonces hay esta enemistad entre lo físico y lo espiritual y por eso que todo tipo de referencia a la carne es una referencia no exclusivamente al cuerpo, no exclusivamente, en este caso, a la figura de los padres, sino a lo físico, a la realidad física. Y hay que liberar la realidad espiritual que se encuentra apresada en esto, ¿no? De hecho, hay otro logión que también muestra esto y a ellos no les interesa la madre terrena de Jesús, a ellos les interesa la madre Espíritu Santo, presta atención, ¡Opa! Pará. y Ahí me gustó. ¿Cómo es eso? bueno, ahí por eso yo sabía que te iba a gustar, y ¡Opa! Sofía, también Teléfono para llamada Jonathan Sofía, Mesa. escuchá, el que no odia a su padre y a su madre como yo no podrá ser mi discípulo, y el que no ame a su padre y a su madre como yo no podrá ser mi discípulo. Escuchá, porque mi madre me ha engendrado el espíritu o Sofía,
pero mi madre verdadera me ha dado la vida. Mi madre me ha engendrado, o sea, la Virgen, pero mi madre verdadera, el Espíritu Santo, madre, me ha dado la vida. Opa, Entonces, hay otro logión que también va en contra de la madre terrenal de Jesús, que es el 105. Dice, Jesús dijo, al que conozca al padre y a la madre, lo llamarán hijo de prostituta. Digamos, no le interesan los padres físicos de Jesús, sino los que están relacionados con la emanación y todo eso, claro. ¿no? Sí, Pero sí, sí, ahí entiendo. Jonathan Mesa es un gnóstico, digamos, trae una especie de herejía en ese aspecto de ver al Espíritu Santo como femenino. Lo que pasa es que el Espíritu Santo en hebreo es más femenino, en la palabra espíritu. En griego es neutra, por ejemplo, la palabra espíritu, ¿no? Claro. Y bueno, especulaban con eso. Pero básicamente no hay nada bajo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y acá permitime ser un poco místico, ¿no? Pero acá es donde yo digo, para todo este surgimiento de ideas en ciertas comunidades cristianas evangélicas, creo que hay una explicación espiritual de trasfondo, ¿no? Y tiene que ver con la influencia de ideas, creo yo, en el plano espiritual que se sacan de la caja de los recuerdos, ¿no? Del baúl de los recuerdos y que ya fueron combatidas por el cristianismo, ¿no? Porque tengo que ser honesto, esta idea de Madre Espíritu Santo no creo que, digo yo, ¿no? No creo que Jonathan Mesa haya abierto el Evangelio de Tomás y haya dicho, che, mirá, basado en lo que dice el Evangelio de Tomás, llego a esta conclusión. Pero la idea parece nuevamente salir a flote, ¿no? Entonces ahí en donde me permito un instante místico y digo, che, en realidad hay algo espiritual detrás que saca del baúl de los recuerdos las herejías que ya han sido combatidas por el cristianismo. Por eso es que es muy importante conocer la historia del cristianismo, chicos. La historia del cristianismo nos va a permitir abrir los ojos respecto a todos estos posibles peligros que podemos tener delante de nosotros. Exacto. Y bueno, esto nos ayuda a ver de dónde vienen esas ideas torcidas, ¿no? De estas sectas, ¿no? Sí, Déjame mostrarte algunas cosas que te van a interesar. Mira, lo que te decía hoy de lo de la escatología, mira, no les interesa. En el Logión 91 le dijeron, dinos quién eres para que creamos en ti. Les dijo, palo para los judíos, mira, opa, sondeáis la faz del cielo y de la tierra, y al que tenéis delante no conocéis, y no sabéis sondear este tiempo, este kairos en griego. Lo que en realidad les está diciendo es que no interesa un futuro por llegar, como claro. pensaban los judíos que veían el cielo. Les interesa la realidad, la escatología realizada, lo que vamos a hacer ahora, Claro. que es redescubrirnos, encontrar y beber de ese misterio que solamente lo tiene Cristo. Yo también pensaba, Santiago, lo que ha suscitado la figura de Jesús, ¿viste? O sea, es como que revolucionó la mente de todo el mundo No ha antiguo. pasado desapercibido, ¿no? Para enemigos No, 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 o no. para amigos no ha pasado desapercibido. Pero también, Jorge, yo no sé si vos estás no solo enterado de esto que voy a mencionar, sino también si estás o no de acuerdo con lo que voy a decir. Esto también, lo que acabas de mencionar, lo vinculo a un tipo de teología que se hace cada vez más popular en ciertos círculos cristianos evangélicos y es la teología del reino aquí y ahora, en términos espirituales y de revelación, donde sus promotores suelen hacer hincapié en dejar de mirar hacia adelante, dejar la perspectiva escatológica del cumplimiento de los tiempos en la persona de Cristo, esperando la inminente venida de Cristo, y empezar a vivir el reino de manera espiritual por medio de la revelación y el poder del Espíritu Santo aquí y ahora. Uno de esos promotores, por dar un ejemplo, es Guillermo Maldonado, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que esto, bueno, como vos decías, la historia de la iglesia, estos documentos nos abren un poco la mente para ver, para poder rastrear de dónde vienen estas ideas que la gente, inclusive inconscientemente, porque el movimiento gnóstico se quiere recuperar hoy en día. El gnosticismo obviamente murió, no sobrevivió a la historia, pero la nueva era, Mm, los movimientos esotéricos,
buscan recuperar esto, ¿no? Esto de lo gnóstico y buscan una... Entonces uno tiene que conocer estos movimientos para no sucumbir o para poder ayudar a otros que están sucumbiendo al orientalismo y todo esto. Porque en realidad lo gnóstico es como un fenómeno universal que bebe de distintos lugares, Sí, ¿no? Para ir terminando, no les interesa la cristología, no les interesa la historia, como vos decías, sino que le interesa solamente a Jesús como el revelador. Logión 108. Jesús dijo, el que beba de mi boca llegará a ser como yo. Yo también llegaré a ser como él, y las cosas ocultas le serán reveladas. ¿Qué te dice el Jesús de los evangelios? Te dices, tomá mi cruz, hacete cargo de la realidad de la vida terrena, viví tu vida terrena, aprendé a vivir como, digamos, como los pájaros saben que van a tener provisión, vos aprendés a vivir, pero los gnósticos te dicen no. Hay que recuperar a Jesús, dicen ellos, pero desde el misterio, desde lo oculto. Y bueno, ahí uno tiene para contrastar este tipo de filosofía que tampoco se corresponde con la realidad, porque indirectamente también es una negación de lo corporal y de lo físico. Y nosotros, los cristianos, estamos en un mundo físico y material y tenemos que hacernos cargo de la realidad, no tenemos que aislarnos en una espiritualidad profunda que está desvinculada con el mundo real, ¿o no? totalmente. Sí, totalmente. ¿Me podés volver a leer ese fragmento que acabas de leer? Porque tenía algo en mente y recién se me acaba de volar y quería mencionar algo y se me fue. A ver si al leerlo lo recupero. Jesús dijo, el que beba de mi boca llegará a ser como yo. Ahí está, hasta ahí nada más. Hasta el día de ayer había gente que me estaba preguntando y que suelen preguntar, porque es otra de las ideas que se han promovido desde los púlpitos evangélicos y es la siguiente. Viste que Jesús, no recuerdo en qué evangelio, pero dice que mayores cosas que nosotros, que Él haremos. Viste, creo que es en el evangelio de Juan que dice, ¿no? Ustedes mayores cosas que yo harán, ¿viste? Y es como que y esto, ojo, yo lo he vivido, lo he presenciado y le he dicho cientos de veces amén con toda la euforia, ¿no? Es como que uno pretende pensar de que de alguna forma va a superar a Cristo, ¿no? Tanto en sabiduría, en madurez, en poder manifiesto y cosas por el estilo, ¿no? Y cuánto error hay en ese tipo de ideas, donde de nuevo se promueve un antropocentrismo, ¿no? En el sentido de que Dios viene a como exaltarnos a nosotros y que el Evangelio se trata justamente de eso, ¿no? De encontrar los instrumentos adecuados para yo dejar de ser este pusilánime y convertirme en una especie de doble de Cristo o algo similar. Exacto, sí, sí, tal cual. En última instancia, estas antropologías que surgen de estos movimientos, pero en última instancia, vienen a representar un poco el pensamiento moderno, porque en realidad, este, como lo corporal no importa, no soy cuerpo, es como que de alguna manera tengo una chispa de divinidad interior y me autodefino, ¿verdad? Me convierto en una especie de Dios y Mm, decido yo lo que quiero ser, ¿no? Entonces ahí nos podemos remitir a las nuevas ideologías, ¿no? sí, Que es así es. como que en el fondo tiene un cierto parentesco con esto, Es ¿no? un fenómeno cultural que se ve manifiesto también en la teología dentro de las iglesias. Exacto, también, sí, sí, sí. Y por último, ya para terminar con el documento, para mostrarte por último cómo no les interesa la realidad terrenal y la escatología, porque ellos dicen, sus discípulos le dijeron, Elogión 113, ¿qué día vendrá el reino? Que entre otras cosas era terrenal, ¿o no? Jesús dijo, no vendrá en una expectativa, ni dirán, mirá aquí o mirad allá. Está negando la segunda venida, ¿no? O sea, la manifestación carnal sino que el reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Mirá, mirá, ¿No es negando la cierto? segunda venida de Cristo. Y en algún sentido sí, en realidad el reino ya está acá, está dentro de nosotros, debemos conquistarlo. ¿Te suena esa teología? Sí, totalmente. El reino está ahora, es ahora, debemos conquistarlo, debemos... Es así, algo de Totalmente. eso hay. Así es, así es. Le mando un abrazo a String Mike que se suscribió. Muchas gracias, amigo. Te mando un abrazo enorme. Están desactivados las alertas, por eso es que no se mencionó nada, porque bueno, estamos en una conversación, pero te mando un abrazo enorme, genio.
Completamente, completamente de acuerdo y de hecho, reitero, es importante estudiar la historia de la iglesia y encontrarnos con viejos enemigos del pasado para poder identificarlos en el presente, porque es algo muy recurrente dentro de las iglesias evangélicas este tipo de idea y que además por un contexto cultural ideal para este tipo de ideas, terminan siendo tremendamente atractivas, ¿no? Terminan siendo terriblemente atractivas de tal manera que cada vez se están haciendo más populares este tipo de ideas con la apariencia de mensaje bíblico, cristocéntrico y cosas por el estilo, pero nada más lejos de la realidad. La verdad que muy bueno, Jorge, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Está bueno porque en realidad uno piensa que no, porque viste que muchas veces los ha leído uno medio apurado estos escritos, ¿viste? ¿Te ha pasado a vos? A mí me ha pasado de que los Que, lees o yo los he leído simplemente por el compromiso de saber qué es lo que dice, ¿viste? No, no puede ser que claro, yo no lo haya leído, pero no con el interés así de decir, che, loco, voy a tratar de desenmarañar esto para captar la idea del autor, ¿se entiende? claro, sí, sí. Y ahí es cuando se empieza a destapar la olla, porque me parece que está bueno hacer esta vinculación de estos escritos con la realidad, ¿no? Con lo que pasa en las iglesias y esta. Yo insisto, tengo una idea en la cabeza que tengo ganas de desarrollarla en algún momento, y es la siguiente, la tiro así, ¿no? Que en realidad el mundo evangélico no logra captar la antropología bíblica en el sentido de la unidad del hombre, de un Oh, monismo vivencial integral, y de alguna manera tiene esta antropología griega, ¿no? Dualista. Y eso al evangélico le traza dos caminos errados. Primero, el despreocuparse de lo físico, del cuerpo y todo eso, y también despreocuparse de la realidad y de lo social. Porque si a vos solamente te interesa lo espiritual, no te interesa el prójimo es materia también, el sí. prójimo es carne, y esa carne tiene necesidades, ¿verdad? Entonces no me importa a mí la carne, no me importa el cuerpo. Yo creo que mucho del pueblo evangélico, que no, obviamente esto no tiene un origen gnóstico, pero la antropología sigue siendo dualista en algún punto, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que en las iglesias evangélicas, a medida que pasan los años, este tipo de filosofía, entre comillas, está ganando cada vez más terreno, más adeptos y no se está teniendo la capacidad de poder separar las aguas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuánto hay como de verdad con respecto a ciertas ideas y cuánto de estas ideas deben rechazarse? Estoy completamente de acuerdo y me encantaría hacer ese programa, si me lo permitís, porque me parece que le serviría mucho a mucha gente de iglesias evangélicas. Sí, inclusive para la consejería pastoral ayudaría mucho. Sí, totalmente. Así Pero bueno, que pero lo también, hacemos. también pasa, y yo me he encontrado con este problema, ¿no? Cosa que he también sido parte del problema, pero me he encontrado con este problema que muchos líderes también no saben hacer una antropología bíblica, ¿no? O sea, Ujú. el tema del hombre, ¿no? Ya sí. O sea, si las cosas más sencillas muchas veces no se saben mucho qué decir acerca de ello, cuando hablamos de cosas más complejas como lo que es el hombre, ¿no? Se vuelve quizás una misión imposible, pero es cierto, para la consejería, para poder, hasta para la predicación, ¿no? Para todo lo que esté vinculado con el mensaje espiritual, la antropología es fundamental y creo que en las iglesias evangélicas hoy por hoy no se sabe muy bien de qué se habla cuando se habla acerca de la realidad humana, ¿no? Es como que viven en ese dualismo que termina dañando la vida que debería ser sana de cada uno de los creyentes. Sí, totalmente. Te tiro esto y ya con esto termino. Vos fíjate como para dejar ahí el puntapié, ¿no? Vos fíjate que cuando vos decís, por ejemplo, a mí lo que me interesa solamente es la contemplación, ¿verdad? Y a través de la contemplación llegar a Dios y todo eso. Eso responde más a una antropología dualista, ¿verdad? Que el alma me va a llevar a comprender, como Sí, decía Platón. Pero vos fíjate que los hebreos, cuando hablan de las emociones, utilizan las entrañas, utilizan es los cierto, tuétanos, utilizan el cuerpo, es cierto, porque tienen una antropología donde está vinculada a lo espiritual y cómo lo espiritual afecta a eso físico. es cierto, es Y vos cierto, es fíjate cierto. que las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, cuánto nosotros resolveríamos de esas enfermedades si comprenderíamos bien
cómo es el hombre, ¿no? Cómo está conformado. Por Es eso es re cierto. interesante el tema, E- está muy e- bueno. Es cierto, es cierto. Y el otro día justamente yo posteaba algo en Twitter acerca de eso, ¿no? Que el propósito del hombre era poder contemplar a Dios, pero mi idea no era contemplar a Dios desde el plano netamente espiritual, por así decirlo, como vos recién mencionabas, ¿no? Sino que, o sea, los autores bíblicos también entendían que por medio de las cosas creadas podía llegarse a Dios, ¿no? Se contemplaba a Dios mediante las cosas creadas, ¿no? Entonces, creo que es importante aspirar a contemplar a Dios, pero no en un sentido místico únicamente, sino tomando la realidad en su plenitud, ¿no? Y hallando la divinidad detrás de ella. Me parece que es fundamental eso. Claro, sí, sí. Cuando sentimos, sentimos con el cuerpo, ¿verdad? Totalmente. No sentimos separado del cuerpo. Entonces, me parece que ese es un camino bueno para seguir, ¿no? Para explorar. Está bueno. Amigo, yo la pasé muy bien. No sé cómo la pasaste vos. No, yo la pasé genial. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esto, está bueno. Me Me- gusta porque abre muchas perspectivas. Volviendo a la palabra. Dejo, otra vez volví a la discusión. Bueno, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Para la gente que está conectada, ya sabe, el canal de Jorge Carrillo es Cultura Teológica. Péguenle una suscribida ahí al canal para poder acompañarlo y la gente que vea este video en YouTube grabado, mañana va a salir en YouTube ya grabado. Pueden encontrar el link al canal de Jorge Carrillo tanto en la descripción del video como en la caja de comentarios, en el comentario fijado. Muchas gracias a los que nos hicieron el aguante. Jorge, ¿tenés pensado ya la siguiente semana de qué vamos a hablar? Estoy entre el Evangelio de Felipe, que le siga este, o el Proto de Santiago. Ahí todavía no me decido. Ahí con el Ese va a proto. estar picante, ahí Ese va a se va a estar picante el picantear. de Proto de Santiago, se va a Yo picantear terminaría feo. con el de Felipe, me parece a mí, ¿eh? Según tus Ujú. tiempos, obviamente. Yo terminaría con Bueno, el de Felipe porque el Proto Santiago también va para otro lado, que va a despertar, va a ahí se despertar va a otras. cruzar el protestantismo y el catolicismo. Claro, Ahí va a haber ese choque, seguro, claro. sí, Para mí sí. habría que cerrar el tema del gnosticismo en estos, que son los más conocidos, y después vamos para el otro, ¿te parece? Dale, dale, dale. Te Dale, mando un abrazo grande, brother. dale, hermano, nos vemos. Gracias por la invitación, gracias. Chau, chau.